Entonces miramos en el programa de desarrollo los diferentes elementos que tiene el entorno de desarrollo para nosotros trabajar. Entonces cuando yo digo nueva aplicación, elijo uno de los autómatas, recomiendo el 8U8P, y él me muestra una primera tarea, ¿sí? Un bloque funcional que tiene una entrada y una salida conectadas y tiene por dentro, ¿sí? O sea, él es una caja negra con entradas y salidas que cuando miramos su contenido interno es esta secuencia. Entonces la tarea de control, ¿sí? Es esta misma tarea de control que trabaja a 50 Hz y aquí en esta vista de arriba lo miro como una caja negra en la que me dice cuál es la tarea que cumple, ¿sí? Y luego la puedo mirar como una secuencia con ya maniobras y transiciones. Entonces, ahí tenemos los distintos elementos de la construcción de los programas. Tenemos un menú que nos permite crear aplicaciones nuevas, abrir aplicaciones que ya tenemos, abrir ejemplos que se descargan desde Internet o abrir plantillas. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre todos estos elementos? Puede que yo cree una aplicación que es prototipo para muchas aplicaciones adicionales, entonces yo la puedo guardar como una plantilla. ¿Y cuál es la diferencia entre abrir una aplicación y abrir una plantilla? Que ambos abren igual y son similares, pero cuando yo abro la plantilla, ¿sí? Y la quiero grabar, él me pregunta por un nombre para la aplicación. O sea, las plantillas, cuando las abro, no se dejan dañar. En cambio, si yo abro una aplicación y cambio alguna cosa y grabo, pues graba el cambio que hice sobre la aplicación. Entonces, cuando quiere que tener una aplicación que la abre de modelo para hacer muchas otras, la convierte en plantilla y de manera que cuando se abra no se daña, ¿sí? Puedo guardar aplicaciones, ¿sí? Tenemos un menú de edición donde se puede cambiar la librería. O sea, en este momento, este autómata programable tiene una librería 8U8P. O sea, este programa que estoy haciendo es para autómatas 8U8P. Y puedo cambiar esa librería para otro autómata. Puedo ver la documentación de la aplicación en general, de la tarea y del estado que esté siendo resaltado. Por ejemplo, este estado de reposo tiene el foco, entonces sobre él podíamos ver su documentación. Puedo mirar las propiedades de la aplicación donde cambio elementos de esta aplicación, de las comunicaciones de los periféricos, eso lo miraremos en su momento. Puedo agregar bloques a una tarea y editar eh, constantes, que son las globales. O sea, yo puedo editar constantes, valores constantes, tablas constantes, redireccionamientos que son vectores especiales y editar mensajes. O puedo crear funciones textuales. En la depuración puedo compilar el programa, enviar el programa al autómata. Puedo enviar al autómata un programa para chequear el hardware del autómata. Puedo trazar o simular la operación. Puedo hacer una simulación de la operación del autómata. En herramientas yo puedo ver el ladder que genera un programa. Pues en este momento no está generando mayor ladder porque no hay. Y puedo ver ya una serie de otras herramientas que hay para trabajar. Finalmente, las opciones de trabajo del autómata y las ventanas. Entonces, ese es, digamos, el menú en general que también está expresado en estos botones. Hay una casilla para nosotros conectarnos con el autómata programable. Ahí me conecté con el autómata que está conectado al computador. O puedo cerrar esa conexión para usar porque esa comunicación por donde se programa el autómata también puede ser utilizada para comunicarme con el autómata. Entonces yo puedo tener un SCADA aquí en el computador y cierro el puerto en el SCADA, lo abro en el autómata, programo el autómata con el programa que tengo acá usando este botón de enviar la secuencia. Inmediatamente puedo venir y cerrar el puerto y ya el puerto queda disponible para trabajar con el SCADA. Eso es una forma muy efectiva de hacer programación y comunicación por el mismo puerto sin tener que estar reconectando más puertos ni estar instalando drivers en el computador. En el sitio web de Tecvolución, sí, tenemos una serie de recursos que de una vez se los voy a mencionar, como son una descripción de los diferentes tipos de autómatas, una página de descargas donde están las versiones del MGDMod, y les recomiendo esta versión MGDMod 4.1.1, que es la versión con la que estamos trabajando este seminario y que, digamos, presenta una serie de recursos muy interesantes para lo que es la creación de los programas.
Adicionalmente hay una página de soporte. Esa página es muy importante porque a partir de estos manuales, dice manual de AMP1, 88Q, 88P, a partir de estos manuales están todos los documentos fundamentales para nosotros entender toda la teoría general o básica de estos autómatas, como son, está el manual de conexión de cómo se conecta el autómata al PC, porque es importante eso, o sea, cómo se conecta el cable 485 al conversor y de ahí cómo se instala el driver para que el software del MGDMod se pueda conectar al autómata. Este documento de control lógico con máquinas de estado, ahorita lo miramos rápidamente porque es el que nos explica toda la teoría y el concepto de cómo usar las máquinas de estado. Hay otro documento sobre cómo manejar las entradas del autómata, cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y entradas. Otro sobre cómo manejar las salidas, entonces cómo se conectan los distintos tipos de actuadores y manejadores a las salidas del autómata. Este documento sobre variables continuas nos habla de los conteos de frecuencia y sobre las variables análogo digitales. Hay un documento sobre la interfaz humano-máquina para todo lo que es temas de visualización con display textual, ¿sí? Hay un documento de manejo de tiempo real y otro de comunicaciones Modbus. Este documento de comunicaciones Modbus es estratégico para comunicar el autómata con SCADAs y otros software como interfaces humano-máquina. Un documento sobre cómo expandir el autómata, cómo podemos unir hasta 9 autómatas para que se comporten como si fuera uno solo y hacer aplicaciones de mayor tamaño. Y finalmente hay 3 documentos, 3 libros de ejercicios, cada uno con día 20 ejercicios para irlos desarrollando y entrenarnos en control lógico. Hay un último documento sobre programación del bootloader, o sea, se refiere a cómo se puede flashar un autómata programable, porque un autómata programable se puede flashar de la misma forma que se puede flashar de la misma forma como se puede flashar un teléfono celular usando un dispositivo de programación tipo multilink o tipo USB-DM. Se puede flashar un autómata. Entonces ahora vamos a mirar los elementos básicos y estratégicos del entorno de desarrollo. Para ello voy a hacer la aplicación típica del Start Stop para mostrar así de rápidamente cómo se puede establecer en forma rápida una aplicación. Entonces, acá tenemos la entrada del autómata y vemos cómo cuando desplazamos el cursor por distintas partes aparecen cursores de distinta naturaleza. Cuando el cursor aparece como esta rayita que es el beam de texto, entonces quiere decir que nosotros podemos, ahí con pulsar clic, podemos entrar a editar. Donde aparezca ese beam, aquí aparece, entonces podemos entrar a dar clic derecho, clic directamente y entrar a editar. Y donde aparece esta crucecita es porque de ahí podemos iniciar una conexión, entonces ahí le damos clic y llevamos el mouse hacia la variable a donde queremos conectarnos. Entonces, esa es ¿sí? Básicamente, de ahí en adelante todas las opciones se logran pulsando clic derecho, ¿sí? Sobre los diferentes, ¿sí? Lugares del programa. En cada lugar que yo pulse clic derecho me va a salir un menú diferente. ¿Por qué salen menús diferentes? Porque en cada objeto del programa se pueden hacer acciones diferentes. Vamos a realizar el ejemplo del start stop. Entonces le doy clic sobre esta variable y digo que la primera entrada es un start. Le decimos que la segunda entrada 1 se llamará stop y que la salida se llamará, digamos, motor, ¿sí? Entonces, ahí tengo una salida y 2 entradas. Ahora necesito conectar esas variables a la tarea, ¿sí? Entonces, pulsando clic derecho sobre el título de la tarea, aparece la opción de agregar entrada, ¿sí? O agregar salidas. O también se puede agregar entrada con este primer botón, ¿sí? Hay una cosa importante que destacar. Aquí en los avisos azules de arriba me va mostrando a qué se refiere el elemento sobre el que estoy pasando el mouse. Entonces me dice que ese es el botón de agregar entradas. Entonces le doy clic a ese botón y aparece una nueva entrada. Entonces vamos a conectar el Start. Le doy clic sobre el conector del Start
a la entrada, a esta primera entrada y el stop, ¿sí? Le doy clic ahí, me dice lleve el mouse a la variable deseada, entonces lo llevo aquí a esta variable y ya me queda conectado el stop. Entonces hay una cuestión importante y es que cuando yo le doy clic en cada parte, él me ejecuta la función. O yo también había podido darle clic derecho sobre la variable, ¿sí? Y aquí dice agregar conexión, ¿sí? O también le puedo decir retirar conexión. Ahí me retiró la conexión, entonces la debo volver a agregar, ¿sí? Entonces ejecuta el mismo concepto. Entonces ahí tenemos que conectamos las dos entradas del autómata a las entradas de la tarea y la salida de la tarea está conectada a las salidas del autómata. Entonces, ya viene la lógica principal. Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina de estados? Entonces, ese motor puede estar en dos estados posibles. Un estado de reposo y otro estado, llamémoslo, de marcha, ¿sí? Entonces, el estado de marcha, ¿sí? Es el estado en el cual puedo agregar la maniobra. Entonces, aquí también aparecen distintos botones y aquí aparece un botón que se llama agregar maniobras. Entonces, agrego la maniobra motor, ¿sí? Y ahí me queda que el motor está siendo activado en este estado y en el estado donde no aparezca es porque está desactivado. Luego procedemos a crear las transiciones. ¿Cómo se crean? Se pueden crear o pulsando clic derecho y aquí aparece la opción agregar transición o en este botón primero dice agregar transición, entonces me dice que lleve el mouse al estado de destino. Y aquí ya quedó agregada esta transición. Entonces yo, dependiendo de cómo mueva esa transición, entonces me queda de una forma. Ahora, la curvatura de estos segmentos la puedo cambiar dándole doble clic sobre el elemento o la flechita de movimiento. Entonces le doy doble clic y me va cambiando la curvatura de cada una de las partes. Entonces mire que ya me quedo a este lado con esta curvatura y la flecha dice que va del estado de reposo hacia el estado de marcha. Aunque lo quiero poner más bien en este lado, ¿sí? Entonces aquí quedó como en sentido horario, ¿sí? Ahora, puedo agregar la transición para ir de marcha a reposo. Le doy clic derecho sobre el botón y ya me queda yendo del estado de marcha hacia el estado de reposo. ¿Sí? Y falta agregar las condiciones. Entonces, la condición para pasar de reposo a marcha, entonces aquí dice condición on, quiere decir que va a pasar incondicionalmente. Entonces le cambio la condición, le doy clic y me aparece en el start, el stop y el motor. Escojo el start. Entonces me dice, si el start está en on, viene de reposo a marcha. Y lo mismo para la condición de marcha a reposo. Entonces digo, si el botón stop está en on, entonces voy a reposo. Entonces ahí ya he creado un programa en el cual estoy usando tres elementos fundamentales del lenguaje de los PLCs, que son los bloques funcionales, ¿sí? Expresados en esta tarea, un bloque funcional, las secuencias, ¿sí? O sea, las estructuras de secuencia y estas maniobras lo que se conoce como texto estructurado. Entonces tengo texto estructurado, secuencias y bloques funcionales son las tres estructuras de programación que estamos usando de la norma IEEE 61113. Y hay una cuarta forma de visualización que en el caso de este entorno de desarrollo solamente es visualizable y es que cuando yo creo mi máquina de estado, él automáticamente el programa me genera el programa como quedaría en lenguaje de escalera. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque como este entorno de desarrollo es para un amplio público, para el público amplio es más fácil trabajar una máquina de estados que un diagrama de contactos, que si bien para los electricistas es lo más cercano y claro, para el resto del público es más cercano manejar un concepto de máquinas de estado o de secuencias a través de estados. Ahí estamos entonces viendo los elementos generales, ¿sí? de un programa. Entonces, ¿qué tenemos? Decimos, bloque funcional con entradas y salidas, tenemos eh, estados con maniobras y transiciones entre los estados con condiciones. Esa es la forma general de creación de programas. O sea que con muy pocos pasos podemos ya tener un programa
funcionando y este programa puedo conectarme al autómata. Ahí me conecté y puedo transmitirlo al autómata. O sea, ahí se está compilando el programa lenguaje de máquina y aquí se está transfiriendo el programa al autómata. El programa fue transferido al autómata de forma que yo puedo trazar su operación. Aquí me dice que está en el estado de reposo y cuando yo le active la entrada on al autómata, entonces vemos cómo pasó al estado de marcha. Esa es la forma en que puedo trazar la operación. Asimismo, puedo también simular la aplicación. Ese es, digamos, el concepto de trabajo en general, ¿sí? Ahora vamos a mirar otros elementos fundamentales, como son el hecho de que yo puedo al programa agregarle otras tareas. O sea, yo puedo en un programa tener hasta 24 tareas y repartir una operación compleja en varias tareas para que cada una tenga una aplicación simple. Vamos a mirar el ejemplo de un programa de Edgar Betancourt, ¿sí? Que es el control de una autoclave y vemos cómo está esta autoclave, ¿sí? Hecha en muchas tareas, ¿sí? Y esas tareas, cada una hace una labor específica. Con permiso de Edgar, voy a explicar un poquitín, pero aquí tengo la tarea principal del proceso, ¿sí? Que, eh, que ejecuta toda la lógica, ¿sí? Aquí esa lógica le dice a la tarea de camisa que cierre la camisa y esa le da orden a la de sello de puertas y luego tengo otra tarea de puertas. Cuando tengo un programa tan grande, ¿sí? Y yo digamos, tengo puedo tener dudas, oiga, temperatura, temper cama, esa variable, ¿de dónde viene? Entonces le puedo dar clic derecho a la variable y aquí dice resaltar conexiones. Entonces él me resalta, entonces dice, esa variable es la entrada 1 del autómata que viene a la tarea del HMI, o sea, la interfaz humano-máquina, y también viene al, a la tarea de control. Por ejemplo, está aquí drenaje cama, ¿sí? Entonces, drenaje cama es generado es una salida del control principal y viene a la tarea que maneja la bomba. Entonces, observamos cómo un programa puede ser ya convertido en muchas tareas diferentes y cada tarea tener su propia máquina de estados. Aquí en este programa las máquinas de estados no se ven muy organizadas porque es un programa que viene de una versión muy vieja, viene de versión 2.6.3, esta es la 4.1.1, entonces si bien es compatible, pues ya en este caso tocaría entrar, hay dos opciones, o dejar estas máquinas de estado como estaban originalmente, y es que originalmente ellas eran visualizables, aquí le estoy dando en las opciones de la aplicación y le digo que las líneas no sean elípticas, que sean como eran antes, entonces aquí ya queda la máquina de estados como era antes con líneas rectas, ¿sí? Aquí vemos la máquina de estados con líneas rectas